existiera el mundo, antes del principio eras tú. Cuando nada estaba hecho y todo era vacío, eras tú. Dios les bendiga, la paz de Dios con ustedes, ¿cierto? A todos los que están viendo este video, este programa Jesús, mi buen pastor. Quisiera compartir un mensaje, ¿cierto? En la Sagrada Escritura, una enseñanza bíblica para que podamos ser edificados y también para que podamos escuchar la voz de Dios. Se encuentra en Lucas capítulo 18, versículo 9 y tiene como título aquí en la Reina Valera 1960, Parábola del fariseo y el publicano. Dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mire cómo nuestro Señor Jesucristo ocupa esta parábola para poner al descubierto a los fariseos. Ellos tenían un orgullo de su frío ritualismo y de su propia justicia. Ellos creían por todo lo que hacían que eran mayores o mejores que otros. Por eso en esta hora quiero hablar acerca del fariseo y acerca del publicano. Y primeramente vamos a tocar el punto de los fariseos. Los fariseos, según la palabra, ¿cierto?, hebrea, viene de la palabra perusim, que significa separado, separatista. Los fariseos se definen como un grupo político-religioso, integrada por la comunidad judía del tiempo, ¿cierto?, que Jesús estuvo, que surgió como clase durante el siglo III antes de Cristo. Hacían que la ley de Moisés se cumpliese. Una de las características principales de los fariseos era el sentido de superioridad que tenían sobre las naciones paganas e idólatras. Por eso quiero basarme en este pasaje de la Escritura para hablar de un tema que quizás muchos de nosotros lo hemos escuchado, pero a través de esto vamos a hacerles énfasis. Los fariseos lo que tenían eran esa altivez, ese orgullo, ese sentido, como decía aquí, de superioridad que tenían sobre las naciones paganas e idólatras. Ellos se sentían mejores que otros por lo que hacían, por lo que practicaban, por su ritualismo. Bendito sea el nombre del Señor. O por simplemente hacer cumplir la ley de Moisés, como estaba escrito, ¿cierto?, que el que estaba en pecado debía ser apiedrado hasta morir. Pero ellos también elevaban ciertas costumbres, las costumbres de los ancianos, al nivel de la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Si usted se da cuenta, en este pasaje de la Escritura que hemos leído en el versículo 11 y el versículo 12 del capítulo 18 de Lucas, mire la oración del fariseo. El fariseo dice, te doy, no soy, ni como este, yo ayuno y te doy. 5 veces está hablando de sí mismo. 5 veces en esta oración está hablando de sí mismo. El Señor toma esta parábola para denotar, ¿cierto?, el espíritu y el corazón que tenía el fariseo de orgullo, de altivez, de soberbia, que se sentía que por todo lo que hacía era mejor que otros, se comparaba. Por eso de este tema quiero hablar en esta hora, querido amigo, que estás escuchando, hermano en Cristo. La soberbia, según el diccionario de lengua española, dice, satisfacción y envanecimiento por la contemplación de las propias prendas con menosprecio de los demás. Uno de los sinónimos de soberbia es orgullo, arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia en la definición de orgullo, que a veces es disimulable por nacer de causas nobles y virtuosas. Mire, este exceso de estimación propia se debe a cualidades o posesiones, no solamente a cosas materiales, sino también a cualidades, como talento, la belleza, la riqueza, el rango u otras cosas, y que lleva a mostrar desprecio a los demás
o a mantenerse alejado de su trato y actuar con insolencia, arrogancia y altivez. La palabra hebrea, escúcheme, para soberbia o para orgullo, es la palabra ha'ak, que significa hacerse alto, subir. En otras palabras, la persona que tiene el espíritu como el fariseo, un religioso como el fariseo, es una persona orgullosa, altiva, soberbia por lo que hace. Es una persona que busca los altos honores, los altos puestos, que se sube y es capaz de denigrar todos los demás para llegar al lugar donde él quiere estar, en el lugar de eminencia, en el lugar, cierto, donde está el trono. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, Proverbios capítulo 8, versículo 13, dice las siguientes palabras: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. O sea, escuche, la soberbia y la arrogancia es el mal camino. Podríamos mencionar lo que Jesús dijo hablando acerca de los dos caminos. La arrogancia, la altivez, la soberbia vendría a ser el camino ancho. O sea, al final es un camino de perdición, de destrucción, de muerte. Proverbios capítulo 16, versículo 18 al 19. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. O sea, antes de la soberbia, ¿qué es lo que es? El quebrantamiento. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Creo que estamos en un tiempo donde el hombre se siente orgulloso por lo que tiene. Comúnmente el hombre inconverso, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que vive una vida de pecado, de maldad, comúnmente es un hombre orgulloso. Todos nosotros, quienes seamos, tenemos de cierta manera orgullo. Escúcheme, el orgullo tiene dos monedas. Una persona que se compara para sentirse mejor, otra persona que se compara para sentirse peor de lo peor. Esas son las dos caras del orgullo. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando vemos el orgullo, la soberbia, la altivez, ¿sabe lo que pasa con esa persona? Es lo que Jesús dijo: el que se enaltece será humillado. Proverbios capítulo 21, versículo 4 nos dice que el orgullo, la soberbia, la altivez de ojos es pecado. Mire, en la primera parte del capítulo 21, versículo 4 de Proverbios, dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado. Algunos pensamos que simplemente pecado es no hacer esto y esto otro, pero hay mucha gente que me está escuchando y muchos de nosotros que estamos en un ámbito quizás, entre comillas, religioso, de iglesia, que somos orgullosos, que somos altivos, que somos altaneros. Entonces Proverbio nos dice en el capítulo 21, versículo 4, que la altivez de ojo y el orgullo de corazón y el pensamiento de impío son pecados. Mire lo que hace el orgullo, la altivez. Proverbios capítulo 28, versículo 25. El altivo de ánimo suscita contiendas. La primera parte. El altivo de ánimo suscita contiendas. Comúnmente el altivo, el altanero, el orgulloso, el soberbio, siempre suscita contiendas. No se puede conversar con él porque él siempre tiene la razón. Uno de los ejemplos que nos muestra la Biblia acerca de personas, hermanos, que se enaltecieron, se enorgullecieron. Podemos ver el caso de Nimrod, un hombre guerrero, dice, peleador en batalla. Esto está en Génesis. Podemos ver cómo él quiso construir una torre cuya cúspide llegara al cielo y cuyo nombre ellos pusieran en alto el nombre de un hombre para que el hombre fuese glorificado. El orgullo, la altivez, la soberbia del ser humano de considerarse igual a Dios o mayor que Dios. Es lo que Nimrod quiso hacer y movió las masas para construir esta torre en su orgullo, en su altivez, en su soberbia. La Biblia dice que la Trinidad que estaba arriba dijo: debemos parar y frenar esto. ¿Por qué? Porque el hombre se ha unido por una causa y nadie lo va a detener. El Señor tuvo que traer y confundir las lenguas. Por eso se le llama la Torre de Babel, Babel que significa confusión. Y dispersó a estos seres humanos y acabó, ¿cierto? Y terminó la obra que estaban haciendo. Se detuvo. Podemos ver el caso de Acab y Jezabel. Jezabel, que era una mujer, ¿cierto? Que era la que ordenaba, la que mandaba a su esposo Acab, que era el rey de Israel.
Un hombre quizás sin carácter, pero una mujer avasalladora, una mujer manipuladora, donde ella pudo hacer que el rey de Israel construyese diferentes altares a los Baales, a Acera, y que corrompiera al pueblo de Israel. Pero esa soberbia y esa altivez que tenía esta mujer y que tuvo acá la falta de carácter, escúcheme, terminó que ella fuese despedazada todo su cuerpo y comida por los perros. Fue el juicio que Dios trajo sobre esta mujer, porque no solamente ella había traído, había manipulado acá para traer toda la idolatría, sino que se había levantado en orgullo, en altivez en contra de Jehová, el Dios de Israel. Podemos ver el caso, de Ezequías. Mire, Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 29 al 26. Dice, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió, le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que, escúcheme, se enalteció su corazón. Y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén. Y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Mire, Ezequías, Dios le hizo bien a Ezequías. Pero Ezequías respondió con el enaltecimiento de corazón. El haberse enaltecido en contra de Dios, escúcheme, trajo quebrantamiento, es decir, la ira de Dios venía un juicio de Dios para Ezequías y para toda la tierra de Judá. Pero la Biblia nos enseña que él se humilló y Dios tuvo misericordia y detuvo su ira, detuvo su juicio por causa de la humillación, del quebrantamiento que Ezequías, el rey de Judá, tuvo. Podemos ver Nabucodonosor en Daniel capítulo 4, versículos 30 al 37. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Así se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán. Y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti. Hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en los reinos de los hombres. Y lo da a quien quiere, a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Y fue echado de entre los hombres. Y comía hierba con los bueyes. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo. Hasta que su pelo creció como plumas de águila. Y sus uñas como las de las aves. Mas el fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Se da cuenta que Nabucodonosor se lleva la gloria y dice, Babilonia, este imperio, es por mi causa, es porque mi grandeza es porque yo lo hice. Pero viene la voz del cielo y lo humilla, lo quebranta de tal manera que después está, no como un rey, está despojado de su trono, de su corona, de su grandeza y está comiendo prácticamente como los animales, con sus uñas largas, completamente andrajoso, sucio, por causa de la altivez del orgullo. Tuvo que reconocer en ese momento cuando lo había perdido todo, que de Jehová era la gloria, porque había perdido, él dice, la razón. Podríamos hablar un montón de personajes que se enaltecieron. Hoy estamos quizás en una pandemia, en un virus, en una enfermedad. Y la gente teme más al virus, teme más a la plaga que al Dios que tiene el poder para detener esto. Lo mismo pasó Faraón. La Biblia dice que Faraón, escúcheme, endureció su corazón. Eso es sinónimo. Eso es manifestación de orgullo, de altivez. Cuando usted tiene el corazón endurecido es cuando el orgullo ha tomado dominio de su vida. Faraón era un hombre altivo, orgulloso, porque recuerda, en Egipto Faraón era considerado un dios. Aparte de todos los dioses, él era un dios más. Pero Dios tuvo que traer 10 plagas y la última, ¿cuál fue? La muerte de los primogénitos de animales y también de personas. Tuvo que doblegar su corazón y reconocer que este pueblo tenía que ser libre.
Hermanos, a través de todo lo que está sucediendo, Dios está quebrantando primeramente el corazón de su pueblo, de su iglesia, para quitar el orgullo, la altivez, pero también para romper y quebrar el orgullo de los grandes, de los poderosos, para que un día puedan reconocer, escúcheme, que Jesucristo es el Señor. Quizás esto el mundo no lo va a entender y cada día se va a engrosar el corazón, pero muchos quizás de los que me están escuchando van a darse cuenta que el orgullo es pecado y el orgullo los lleva a un camino un camino ancho de destrucción, de muerte, de perdición. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. La Biblia nos enseña que hay caminos rectos a la propia opinión, o sea, a los propios ojos nuestros, pero Jehová pesará los corazones. A través de todo lo que está aconteciendo, lo que la Biblia nos está mostrando es querer quebrantar el corazón del hombre. Es darnos cuenta, hermanos amados, nuestra condición, que un enemigo, como le han llamado las autoridades, como le ha llamado el mundo, un enemigo invisible, destructor, que trae muerte, no ha podido, ¿cierto? Ha traído un caos, una crisis, algo que no podemos ver, bendito sea su nombre. Pero oiga, Dios todo lo conoce. Por eso el personaje, y así como se ha considerado el COVID-19, este virus, esta enfermedad, esta gripe, como un enemigo invisible, yo quiero mostrarle al enemigo verdaderamente invisible de nuestras almas. Satanás, que al principio era un querubín protector, había sido creado con hermosura, con esplendidez. Dice que él era ejemplo para los demás. Había sido creado con perfección. Después de Dios venía este querubín protector. Pero la Biblia enseña en Isaías capítulo 14, versículo 11 al 15. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Se da cuenta, hermanos amados? ¿Se da cuenta, amigo? Lo que pasó con Lucifer. Mire Ezequiel capítulo 28 versículo 11 y confirma lo que está hablando Isaías. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. Mire la grandeza como Dios había creado a este ser. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché al monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y escúcheme, esta es la palabra clave. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tu maldad y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, te puse en ceniza sobre la tierra los ojos de todos los que te miran. ¿Qué pasó con Lucifer? ¿Qué pasó con este querubín protector? Se enalteció su corazón. Por haberse enaltecido su corazón, él miró toda su hermosura, miró todos los dones que tenía, creyendo que eran de él, pero no se le olvidó que simplemente era una criatura, una creación del Dios Todopoderoso. ¿Se acuerda que la palabra hebrea significa subir, hacerse alto? Satanás quiso ser igual al Dios Altísimo y colocar su trono al lado del norte y ser igual al Dios Altísimo. Él quiso recibir alabanza, él quiso recibir gloria. Él quiso colocarse en un lugar de autoridad, de eminencia, en un lugar donde él fuese cierto, alabado, loado, enaltecido. Bendito sea su nombre.
Eso hace el orgullo. Eso hace la altivez. Pero sabe que él perdió. Dice que profanó su santuario. Profanó su morada. Como Dios lo había creado, lo perdió todo por causa de su altivez, de su soberbia. Perdió el lugar donde estaba, la posición que tenía. La honra, la bendición de parte del Dios del cielo. Perdió, por lo cual fue creado. Bendito sea su nombre. Por eso la personificación para mí del orgullo, de la altivez, de la soberbia es Satanás. Los orgullosos dividen, destruyen. Los orgullosos son gente que no pide perdón ni perdona. Los orgullosos son gente que hoy lamentablemente tiene destruida su casa, su hogar, su matrimonio, su familia, por la falta de perdón. Piensan que son mejores que los demás por lo que hacen. Y por eso me gusta lo que el Señor está mostrando acerca de los fariseos, porque los fariseos en su apariencia eran apariencia de santidad, apariencia de Dios, pero escúcheme, por dentro estaban muertos, estaban llenos de odio, de rencor, de maldad, de orgullo, de altivez, de soberbia. Eran simplemente apariencia, solamente lo externo, pero por dentro estaban lejos de Dios, lejos de la santidad, lejos de la humildad, lejos de la mansedumbre, lejos de lo que Dios estaba pidiendo. Bendito sea el nombre del Señor, porque simplemente ellos se consideraban mejor que otros. Por eso en esta hora yo quiero hablarle a usted que el que se enaltece, la Biblia dice, será humillado. No por el hombre, no por la mujer, sino por Dios. Hoy, ahora en este minuto me quiero sentar con el publicano. El publicano era un recaudador de impuestos. Era la aduana de Roma, del Imperio Romano, que se había asentado y que había tomado control y posesión de la tierra de Israel, de la tierra de Judá. En el versículo 13 leemos: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. El publicano actúa diferente. El publicano reconoce sus debilidades. La humildad, según el diccionario de lengua española, dice: virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. O sea, el publicano estaba reconociendo su condición. Soy pecador. Pero él dice estas palabras que son preciosas: sé propicio. Quizás en la mente del publicano estaba el propiciatorio, que nosotros lo encontramos que Dios lo creó y le dijo a Moisés que hiciera tal cosa, que era la tapa donde estaban los querubines mirándose cara a cara, y en ese lugar, escúcheme querido amigo, se manifestaba la gloria de Dios. Cuando la sangre era puesta en ese lugar, a la sangre de aquel animal una vez al año por el sumo sacerdote, se perdonaban los pecados de todo el pueblo de Israel, de todos los hebreos, por causa de un animal inocente, de un cordero, que había derramado su sangre y su vida por causa del pecado del pueblo. Por eso quizás en la mente, bendito sea el Señor, del publicano está el propiciatorio. En otras palabras, lo que el publicano está diciéndome: mírame con benevolencia, como cuando miras el propiciatorio rociado con la sangre. La humildad. Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad. Y mire, escúcheme querido amigo, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios habita con los humildes de espíritu, con los quebrantados Dios está cercano. La Biblia dice que Él mira de lejos al soberbio, pero al humilde, cierto, le da gracia, lo enaltece, lo ensalza. Salmos capítulo 138, versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿A quién atiende? Al humilde.
Isaías capítulo 66, versículo 1 a 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono, la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero mire, escuche, hay un pero precioso. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. O sea, que obedece, que atiende a mi voz. ¿A quién? Al pobre y humilde de espíritu. ¿Quién es ese pobre y humilde de espíritu? Ese que dice: yo tengo necesidad de Dios, yo tengo necesidad de perdón. Yo sin su presencia, sin su perdón, sin su sacrificio no puedo hacer nada. Separado, como dijo Cristo, separado de mí nada podéis hacer. Es un hombre que reconoce que necesita del perdón de Dios, reconoce primeramente su condición, pero sabe que hay una sangre derramada en el madero de la cruz que puede limpiarlo, que puede lavarlo, que hay alguien que pagó el precio por él. Bendito sea su nombre. Él dice, él reconoce, aunque ayune, aunque ore, aunque me congregue, aunque haga todo esto, aleluya, la santidad de Dios, nada de esto sirve. Solamente un sacrificio, solamente una sangre bendita en la que puede limpiarme, lavarme y presentarme delante del Padre acepto. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y nos dice que antes estábamos lejos, que éramos enemigos en nuestra mente de Dios. Bendito sea su nombre, pero por Cristo, por la sangre, por el sacrificio del Cordero de Dios, escúcheme, los que estábamos lejos, ahora hemos sido hechos cercanos. Por eso la Escritura dice: acercaos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia. Bendito sea su santo y poderoso nombre. Pablo, Saulo de Tarso, iba camino a apresar a Damasco a los cristianos, a los que predicaban en este nombre, en el nombre de Jesús. Iba de camino a apresarlo. Este hombre perseguidor de la iglesia, este hombre que echó a la cárcel a muchos hermanos en Cristo en la iglesia primitiva en el primer siglo. Este hombre que estuvo de acuerdo con matar y apiedrar a Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva, de la iglesia de Cristo. Bendito sea su nombre. Este iba camino a apresar a los hermanos que estaban en Damasco. Pero ¿sabe qué? Una luz resplandeciente del cielo alumbró su vida y lo hizo caer a tierra, lo hizo humillarse, lo hizo pisar la tierra. Bendito es el Señor. Y ahí escuchó la voz del cielo, al mismo Jesús, que dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Lo que Pablo estaba era en ignorancia. Saulo pensaba, siendo fariseo de fariseo, él era un fariseo, pensaba que estaba agradando a Dios, pero estaba en ignorancia. Bendito sea su nombre. Y Dios tuvo que hacerlo caer a tierra, quebrantarlo, quitarle todos sus títulos, echarlo a tierra, por 3 días estar ciego para recibir la vista y recibir el Espíritu por el discípulo Ananías después de un trato de Dios con ellos. Alabado sea su nombre. Y escúcheme, de perseguidor se convierte en perseguido. Da la vida por Cristo. Alabado sea su nombre. ¿Para qué decir el quebrantamiento que Dios trajo sobre Mical? Porque había menospreciado cuando el rey David, su esposo, danzaba porque habían traído el arca que representaba la presencia de Jehová en el pueblo, y él danzaba y se había quitado las ropas reales. Pero ¿sabe qué le dijo David? Por causa de Jehová yo me haré más vil, me haré más bajo, me humillaré, quebrantaré mi corazón. María, quien era una persona agradecida, fue una mujer en Marcos capítulo 14 versículo 3. Ella, dice la Biblia, que quebrantó, rompió el vaso de alabastro de perfume de nardo puro que tenía un valor de 1 año de sueldo, y solamente se ocupaba este perfume para cosas especiales. Lo derramó sobre Cristo. Quebrantamiento. Por eso la personificación, si Satanás representa el orgullo, la altivez, ¿sabe quién representa la humildad? Jesucristo. Mateo capítulo 11 versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y escúcheme,
Versículo 14 del capítulo 18 de Lucas. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No somos mejores. El orgullo nos hace compararnos para bien o para mal, pero la humildad nos hace vernos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos? Necesitamos de un Salvador. Hoy la humanidad está viviendo perdida, no sabe qué hacer. Muchos cerrados en cuarentena no tendrán dinero quizás para comprar nada o para pagar sus cuentas. Pero hay un Dios poderoso que te está llamando. No hay antídoto quizás todavía para este virus, pero hay un antídoto para tu orgullo. Se llama quebrantamiento, se llama reconocimiento. Si hoy tú te quebrantas, la Biblia dice que los humildes serán enaltecidos. No por el hombre, sino por Dios. Te invito a que en esta hora que estás viendo este video puedas hacer una oración conmigo y podamos ir a la presencia de Dios. Escúcheme, no hay nada, ninguna obra que tú puedas hacer que puedas ganarte el cielo y la salvación de tu alma. Solamente humillarse y reconocer que somos pecadores. Escúcheme, arrepentirnos y creer en el Evangelio y seréis salvos. Al que me recibe y cree en su nombre, hablando de Jesús, recibirán la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pasarás de muerte a vida. Pasarás de cautividad del pecado a ser libre del pecado. Por eso en esta hora yo quiero orar por ti. Cierra tus ojos donde estás. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por esta palabra que nos has hablado. Quita todo orgullo, toda arrogancia, toda altivez de nuestro corazón. Y permita que a través de las cosas que están aconteciendo dobleguemos nuestras vidas a ti, Señor. Padre, quizás en este minuto hay gente que está siendo quebrantada, Dios mío. Porque así como el fariseo creíamos estar, Señor, en la religión creyendo que estábamos bien y quizás simplemente estamos orgullosos del ritualismo frío que hacemos, de ayunar, de diezmar, de hacer diferentes cosas, creyendo que te estamos agradando, pero hay arrogancia y hay altivez en compararnos con aquel que no lo hace sintiéndonos mejor. Señor, queremos ser como el publicano, que aún no quería ni alzar sus ojos a ti, pero pidió que el favor tuyo estuviera con él para perdonar sus pecados. Yo te pido que en esta hora puedas limpiar y puedas sanar y puedas liberar. Oro por todo aquel que está enfermo del alma y del cuerpo, para que a través de tus llagas ellos puedan ser curados en el nombre de Jesús. Quita el orgullo, la altivez, la soberbia. Quita la religiosidad, el fariseísmo y haznos gente humilde, sencilla, que te ama a ti y ame a su prójimo como a ti mismo, Señor, como a sí mismo. Padre, en el nombre de Jesús, bendice cada hogar, bendice cada familia, bendice cada persona. Alcánzale para salvación, para tu gloria y para tu alabanza. Todo te lo pido a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos en Cristo. Recuerde, vamos a estar grabando cada momento videos. Suscríbase al canal de YouTube y también a través del Facebook puede ver estos videos y compártalo con sus amigos. Dios les bendiga y estamos viéndonos en otra oportunidad.